Contabilidad, registro y medición. Semana 2. Bienvenidos al presente aprendizaje. A diario en las empresas, existen diversas transacciones y movimientos económicos, tales como ventas, compras, préstamos, traspasos de dinero, inversiones, entre otros. Cada uno de ellos es centralizado en los diferentes libros contables, con las cuentas correspondientes al registro y sus respectivos montos. El plan de cuentas es propio de cada empresa y corresponde a las necesidades de información y control que ella tenga. Consiste en la relación o nómina de las cuentas que utiliza la empresa, las que se establecen en función del giro y transacciones que se realizan, niveles de información y control deseado y cumplimiento de las disposiciones legales. El tratamiento y uso de las cuentas tienen el propósito de establecer cómo y cuándo deben registrarse los hechos económicos en cada cuenta, según el grupo al que pertenece, cuándo y por qué se carga o abona, el saldo que representa y su significado. Éxito en tu estudio. Ideas fuerza. Una cuenta es el registro donde se anotan los aumentos y barra diagonal o disminuciones de cada partida de una transacción comercial. En este proceso se utiliza una planilla que consta de un debe y un haber. Las cuentas se dividen en dos grupos: cuentas de balance, activo y pasivo, y cuentas de resultado, gastos y ganancias. Existe un sistema básico en la contabilidad que comienza con las transacciones y sigue con el comprobante, libro diario, libro mayor, balance de comprobación y de saldos, para terminar con el balance general y el estado de resultado. El plan de cuentas es el listado de las cuentas ordenadas sistemáticamente que utiliza la empresa para el registro de sus transacciones comerciales. El manual de cuentas es la descripción de las cuentas del plan e incluye la descripción de las operaciones típicas que determinan los cargos y los abonos a las cuentas y el significado de los saldos de cada una de ellas. Manual y plan de cuentas. A continuación, se realizará un análisis del papel que juega el manual y el plan de cuentas en una empresa. Plan de cuentas. Es un listado de las cuentas necesarias para registrar los hechos contables. Es necesario que el plan de cuentas se establezca con anterioridad al registro de las transacciones y que dentro de sus características se considere. Amplitud significa que el plan debe contener todo ámbito de actividades sobre las cuales la empresa requiere lograr informaciones y realizar control. Racionalidad. El ordenamiento de las cuentas debe responder a algún criterio razonable y útil. Por ejemplo, el criterio de disponibilidad para las cuentas de activo. Codificación. Se representa ya sea alfabética, numérica o alfanuméricamente, lo que es indispensable en los sistemas de registro computacional. Flexibilidad. Es una característica necesaria, de modo que se pueden incorporar nuevas cuentas, sin cambiar los códigos de las demás ni el ordenamiento establecido. Manual de cuentas. Explica detalladamente el concepto y significado de cada cuenta usada en la contabilidad de la empresa. Incluye la descripción de las operaciones típicas que determinan los cargos y los abonos a las cuentas y el significado de los saldos de cada una. Un manual trata a las cuentas de distintas maneras dependiendo de su naturaleza, es decir, de dónde provenga, si son pasivos, activos, gastos y o ingresos. El listado de las cuentas de una empresa va a depender del rubro al cual pertenece. Por ejemplo, una empresa financiera, como los bancos, presentan cuentas que no se pueden aplicar para una empresa vitivinícola. A continuación, en el material de estudio, se presenta un plan de cuenta en un archivo PDF. Se recomienda su revisión para una mejor comprensión. Contabilización de operaciones utilizando reglas de cargos y abonos en las cuentas. Las cuentas son cuadros o planillas que permiten el registro sistemático de determinadas operaciones. Es la representación del estado del elemento o conjunto de elementos patrimoniales mediante el cual se ordenan, recogen y clasifican todos los movimientos positivos o negativos que la afectan. A cada concepto le corresponderá una cuenta determinada. Toda cuenta tiene dos partes y se ubican en una planilla de la siguiente forma. Debe, lado izquierdo de la cuenta. Haber, lado derecho de la cuenta. Con relación a lo anterior, se entiende que cargos o débitos se anotan al lado izquierdo de la cuenta, cargar, debitar. Abonos o créditos se anotan al lado derecho de la cuenta, abonar, acreditar. La suma de los cargos representa el débito de la cuenta y la suma de los abonos, el crédito. La diferencia entre el débito y crédito corresponde al saldo de la cuenta. Este puede ser deudor, si el débito es mayor que el crédito. Acreedor, si el crédito es mayor que el débito. Cero, si débito es igual al crédito.
Es importante considerar que no se deben asociar las terminologías debe y haber con ninguna otra idea que no sea la del lado izquierdo y la del lado derecho de la cuenta. Un error común es relacionar debe con deber algo y haber, con tener algo. Una cuenta puede ser esquematizada como la letra T. El ejemplo se encuentra esquematizado en el material de estudio, el cual se recomienda revisar para tener más claridad. Los cambios en las cuentas se registrarán cargando o abonando en ellas según las siguientes reglas generales. Las cuentas de activo, caja, banco, existencia, terrenos, etc., aumentan por el deber y disminuyen por el haber. Por lo tanto, si se superpusieran los 4 conjuntos de cuentas, activo, pasivo, ingresos y gastos, sobre una cuenta T, se obtendría la igualdad entre la suma de los cargos y la suma de los abonos. Dicha igualdad permite la comprobación de las anotaciones. Las cuentas de pasivo aumentan por el haber y disminuyen por el debate. Los gastos del periodo se registran en el debe. Ejemplo, sueldos, costos de ventas, depreciación, etc. Los ingresos, ganancias, del periodo se registran en el haber. Ejemplo, ventas utilidad en ventas de activo dijo, etc. Como consecuencia de la ecuación fundamental de la contabilidad, activo total es igual a pasivo total, resulta la partida doble, es decir, cada vez que se carga una o más cuentas, deben ser abonadas otras, por el mismo total. Ejemplo, un cliente nos paga una cuenta por sobrar en efectivo por 100.000 pesos. Pregunta de reflexión. ¿Podemos decir que plan de cuentas es igual que el manual de cuentas en la empresa? Considere las siguientes transacciones y resolvámoslas realizando un análisis detallado de la situación. Caso 1. Armando Arias inicia actividades comerciales con un aporte de capital de 600.000 pesos en dinero. Las cuentas que intervienen son caja, para registrar el ingreso de dinero y capital y reflejar el aporte del señor Arias. Armando Arias inicia actividades comerciales con un aporte de capital de 600.000 pesos en dinero. Las cuentas que intervienen son caja, para registrar el ingreso de dinero y capital y reflejar el aporte del señor Arias. Armando Arias inicia actividades comerciales con un aporte de capital de 600.000 pesos en dinero. Las cuentas que intervienen son caja, para registrar el ingreso de dinero y capital y reflejar el aporte del señor Arias. En el material de estudio aparece una tabla explicativa del caso. Se recomienda su revisión para mejor comprensión. La caja aumenta, porque está ingresando dinero y el capital también aumenta, porque se está creando una obligación con los dueños de la empresa, es decir, el capital refleja la porción de dinero que le pertenece a los dueños, ya que éste contiene sus aportes. El monto del aporte se anota al debe de la caja, en razón de que las cuentas de activos se cargan por los aumentos, y al haber de la cuenta capital, debido a que los abonos aumentan las cuentas de patrimonio. Caso 2. Comprar mobiliario para las oficinas en 420.000 pesos al crédito, en 2 cuotas. Las cuentas que intervienen son mueble y acreedores. En el material de estudio aparece una tabla explicativa del caso. Se recomienda su revisión para mejor comprensión. La cuenta mueble aumenta, porque está ingresando mobiliario a la empresa y la cuenta acreedores también aumenta, porque se está creando una obligación por la compra al crédito. El monto del mobiliario se anota al debe de la cuenta, en razón de que las cuentas de activos se cargan por los aumentos, y al haber de la cuenta acreedores, debido a que los abonos aumentan las cuentas de pasivo. Caso 3. Para administrar mejor el dinero, abre una cuenta corriente en el Banco del País, depositando 580.000 pesos del dinero en caja. En el material de estudio aparece una tabla explicativa del caso. Se recomienda su revisión para mejor comprensión. La cuenta banco aumenta, porque está ingresando dinero a la cuenta corriente bancaria de la empresa y la cuenta caja disminuye, porque se está transfiriendo el dinero en efectivo al banco. El monto del dinero que ingresa al banco se anota al debe de la cuenta, en razón de que las cuentas de activos se cargan por los aumentos, y al haber de la cuenta caja, debido a que los abonos disminuyen las cuentas de activo. Caso 4. Compra mercaderías por 300.000 pesos, pagando con cheque. Las cuentas que intervienen son mercadería y banco. En el material de estudio aparece una tabla explicativa del caso. Se recomienda su revisión para mejor comprensión. La cuenta mercadería aumenta, porque está ingresando mercadería a la empresa y la cuenta banco disminuye, porque se está pagando la compra con cheque del banco. El monto de la mercadería que ingresa se anota al debe de la cuenta, en razón de que las cuentas de activos se cargan por los aumentos, y al haber de la cuenta banco, debido a que los abonos disminuyen las cuentas de activo. Caso 5. Vende 50% de la mercadería en 200.000 pesos al crédito. Las cuentas que intervienen son mercadería,
costo de venta, clientes, ventas. En el material de estudio aparece una tabla explicativa del caso. Se recomienda su revisión para mejor comprensión. La cuenta clientes aumenta, porque se está creando una cuenta por cobrar al cliente por la venta de mercadería, y la cuenta ventas aumenta para reflejar el resultado de la transacción de venta de mercadería al cliente. Por su parte, las cuentas de resultado ingreso aumentan al haber, la cuenta costo de ventas aumenta para reflejar el costo de las mercaderías que están saliendo de la empresa, las cuentas de resultado pérdida aumentan al debe y la cuenta mercaderías disminuye, porque sale. Mercadería de la empresa, 300.000 pesos monto de mercadería del inventario X 50%. Caso 6. Paga con cheque los servicios de luz, agua y teléfono por 27.000 pesos. En el material de estudio aparece una tabla explicativa del caso. Se recomienda su revisión para mejor comprensión. Caso 7. Recibe los siguientes abonos de clientes, 70.000 pesos en dinero y 80.000 pesos en cheque, el cual es depositado en cuenta corriente. En el material de estudio aparece una tabla explicativa del caso. Se recomienda su revisión para mejor comprensión. Caso 8, 9 y 10 son variaciones de la misma tabla ejemplificada desde el principio. Se recomienda ver el ejemplo en el material de estudio. Confeccionemos ahora el libro diario. NN abre un negocio aportando en efectivo 10.000 pesos, y mercaderías al costo por un valor 15.000 pesos. Traspasa una deuda a proveedores por 7.000 pesos. Se compra mercaderías por 45.000 pesos, se cancela 6.000 pesos en efectivo y el saldo al crédito simple. Se efectúa venta de mercaderías por 20.000 pesos al contado. El costo de la mercadería vendida es de 8.000 pesos. Se realiza una venta de mercaderías por 30.000 pesos, cancelando 40% al contado y 60% crédito. El costo de las mercaderías es de 11.000 pesos. Se realizan pagos en efectivo a proveedores por 16.000 pesos, se cancelan sueldos por 6.000 pesos y gastos generales 8.000 pesos. Los clientes pagan 4.000 pesos de sus deudas, mensualmente, en efectivo. Al término del periodo contable, mes, la empresa adeuda 1.000 pesos a sus trabajadores y 2.000 pesos por suministro de agua, pagado en efectivo. Se pide, realizar libro diario, libro mayor, estado de resultado y balance general. Preparación de los estados financieros y evaluación del desarrollo de un negocio. Para comprender este punto se desarrollará un ejercicio utilizando el principio de la partida doble, ya estudiada, tomando como base diversas operaciones que comúnmente realiza una empresa. Se comprobará así que cualesquiera que sean los cambios que experimenten los distintos conceptos que integran la igualdad, ésta se mantiene después de cada operación realizada. Asimismo, se podrá advertir que al registrar los efectos de cada operación se dan necesariamente los siguientes hechos. Intervienen a lo menos dos conceptos. Cada concepto que interviene solo puede aumentar o disminuir. A continuación, se presentan diversas operaciones y también la igualdad que resulta después de cada una de ellas. Operación 1. Juan Gallardo inicia sus actividades comerciales, aportando 300.000 pesos en efectivo. Con relación a esta primera igualdad cabe formular las siguientes observaciones. Los dos conceptos que intervienen son caja y capital. Caja es la denominación que se emplea en contabilidad para designar al dinero en efectivo. Capital es uno de los conceptos del patrimonio, que representa, en este caso, el aporte hecho por el propietario. Ambos conceptos, caja y capital, experimentaron un aumento. El término pasivo, que se ha utilizado para el segundo miembro de la igualdad, corresponde a una aceptación amplia del mismo, puesto que comprende tanto las obligaciones de la empresa a favor de terceros como a favor del propietario. En el material de estudio se presenta un ejemplo de libro diario. Se recomienda su revisión para una mejor comprensión. Operación 2. Se abre una cuenta corriente en el banco, depositándose 250.000 pesos. En esta operación los dos conceptos que intervienen son caja y banco. Como ambos pertenecen al activo, al aumentar uno de ellos el otro necesariamente debe disminuir. Efectivamente, ha aumentado el dinero disponible en cuenta corriente con el banco y disminuyó el dinero en efectivo, caja. Operación 3. Se compra mobiliario para la empresa por 80.000 pesos, pagándose con cheque del banco. Los dos conceptos que han intervenido pertenecen al activo, aumentando muebles en 80.000 pesos y disminuyendo la disponibilidad en el banco por la misma cantidad. Operación 4. Se paga el arriendo del local, girándose cheque del banco por 18.000 pesos. En este caso,
los dos conceptos que intervienen son banco y resultado. En lugar de emplearse el concepto resultado, se pudo utilizar el concepto capital, pero se ha preferido mantener este último inalterable, con el fin de que siga representando únicamente el aporte inicial. Por lo tanto, el concepto resultado tiene por objeto registrar, indirectamente, los aumentos y disminuciones de las utilidades del periodo, originados por operaciones que representan para la empresa una ganancia o una pérdida. En este caso y en todos los que existan, el pago de arriendo nos genera una pérdida. En esta operación han intervenido un concepto del activo, banco, y un concepto del patrimonio, resultado, ambos han disminuido en 18,000 pesos. Operación 5. Hace una compra de mercaderías, al crédito, a González Hermanos. Por 161,000 pesos. El detalle de las mercaderías compradas es el siguiente. De los conceptos que han intervenido, uno es de activo, mercaderías, y el otro es de pasivo, proveedores, aumentando ambos en 161,000 pesos. Operación 6. Se venden las siguientes mercaderías, al contado. Esta es una operación compuesta, por cuanto han intervenido más de dos conceptos, caja, mercaderías y resultado. Los dos primeros pertenecen al activo, aumentando la caja en 78,500 pesos y disminuyendo la existencia de mercaderías en 55,500 pesos. La disminución de la existencia de mercaderías se hizo por el costo, el que se determinó en la forma que se muestra en el material de estudio. Operación 7. Se deposita en el banco la suma de 100,000 pesos. El efecto de esta operación es el mismo del que tuvo la operación número 2. Operación 8. Juan Gallardo, propietario de la empresa, retira dinero en efectivo para sus gastos personales, 12,000 pesos. Como se recordará, de acuerdo al principio de entidad contable, es necesario distinguir claramente entre las operaciones propias de la empresa y aquellas que corresponden a los dueños de la misma. Por tal razón, el retiro hecho por el propietario se ha registrado en un concepto específico del patrimonio, que se ha denominado JG cuenta personal. Este concepto representa una disminución del patrimonio, no originada por una pérdida propia de la empresa y de ahí que no se haya afectado el concepto resultado. En definitiva, ha producido una disminución de caja y una disminución de patrimonio por 1,000 pesos. Operación 9. Se hace un abono a González HNOS, por concepto de pago de mercaderías, girándose un cheque del banco por 100,000 pesos. Los dos conceptos que han intervenido, banco y proveedores, pertenecen al activo y pasivo respectivamente, disminuyendo ambos por 100,000 pesos. Operación 10. Se venden al crédito a Martínez y compañía. Limitada, 250 unidades del artículo B, a 360 pesos cada uno, 90,000 pesos. El costo de la mercadería vendida es 62,500 pesos. El efecto de esta operación es similar al que se produjo con la operación número 6. La única diferencia consiste en que, por efectuarse la venta al crédito, el aumento de 90,000 pesos lo experimentó el concepto clientes y no el concepto caja. Por lo tanto, clientes aumenta en 90,000 pesos, mercaderías disminuye en 62,500 pesos y resultado aumenta en 27,500 pesos, que es la utilidad obtenida en la venta. Operación 11. Se paga propaganda radial, con cheque del banco por 15,000 pesos. Esta operación ha significado una disminución de la disponibilidad en el banco, por 15,000 pesos, y una disminución del resultado por la misma cantidad. Operación N12. Se compran mercaderías a J. Muñoz e Hijos, por 111,000 pesos, pagando la mitad con cheque del banco y aceptando por el saldo 2 letras a 60 y 90 días fecha. Se trata de una operación compuesta en la que han intervenido los siguientes conceptos. Banco, pertenece al activo y ha disminuido en 55,500 pesos que corresponden al 50% de la compra. Mercaderías, pertenece al activo y ha aumentado en 111,000 pesos. Letras por pagar pertenece al pasivo y ha aumentado en 55,500 pesos, que corresponden al 50% de la compra. Operación 13. Se compran 1,000 acciones de Sociedad Distribuidora Comercial Sociedad Anónima, a 18 pesos cada uno, girando cheque del banco. Los dos conceptos que intervienen pertenecen al activo, acciones, aumentan en 18,000 pesos y banco, disminuye en la misma cantidad. Operación 14. Se venden mercaderías a Ruiz y Compañía Limitada, 100 artículos A y 100 artículos B por un total de 62,400 pesos, donde la mitad es pagada al contado y la otra mitad contra aceptación de una letra a 90 días.
En el material de estudio se ejemplifica gráficamente el avance de la operación. Se recomienda su revisión para una mejor comprensión. Operación 15. Se pagan en efectivo cuenta de teléfono por 1.850 pesos y luz por 1.630 pesos. Operación 16. Martínez y Compañía Limitada, hace un abono a su cuenta, por 30.000 pesos, en efectivo. Ha aumentado el concepto, caja, activo, en 30.000 pesos y ha disminuido el concepto, clientes, activo, en la misma cantidad. Operación 17. Se recibe dividendo de Sociedad Distribuidora Comercial Sociedad A de 1 peso por acción en efectivo. Aumentaron los conceptos, caja, activo, y, resultado, patrimonio, en 1.000 pesos. Operación 18. Se hace un depósito a 30 días plazo en el banco por 80.000 pesos, girando un cheque del mismo banco por 15.000 pesos y utilizando 65.000 pesos en dinero en efectivo. En esta operación compuesta han intervenido 3 conceptos del activo. Caja, disminuyó en 65.000 pesos. Banco Estado, disminuyó en 15.000 pesos. Depósito a plazo aumentó en 80.000 pesos. Operación 19. Carlos Pino nos anticipa 6.000 pesos, con cheque del Banco X, a cuenta de mercaderías por entregar. Observe que en esta operación se recibió un cheque del Banco X por 6.000 pesos, el cual fue cobrado y llevado a la cuenta, caja. Por otra parte, se ha contraído una obligación a favor de Carlos Pino, puesto que aún no se han materializado las entregas de las mercaderías, aumentando el concepto de pasivo, anticipo de clientes. Operación 20. Se registra la depreciación del mobiliario usado por la empresa, que se estima en 650 pesos. Los bienes que la empresa utiliza para el desarrollo de sus actividades, en este caso es el mobiliario, experimentan con el correr del tiempo un desgaste por su uso, llamada depreciación. En consecuencia, representa el menor valor que registra el bien, producido por la estimación de dicho desgaste. La depreciación ha afectado al concepto muebles, activo, disminuyéndolo en 650 pesos. Puesto que el menor valor experimentado por los muebles se traduce en un gasto para la empresa, el concepto resultado, patrimonio, también disminuye en 650 pesos. El desarrollo del ejercicio que antecede ha tenido por objeto poner en evidencia que la igualdad básica se mantiene, cualquiera que sea el número de operaciones y su complejidad. Es importante destacar que la igualdad resultante después de cada operación realizada representa lo que la contabilidad denomina balance general. Efectivamente, el balance general es un estado que toda empresa prepara periódicamente para establecer su situación económica financiera en una fecha dada y que está integrado por los distintos conceptos del activo, del pasivo y del patrimonio. Existen varios balances, según el momento en que se obtengan, entre ellos se tienen. Balance de apertura, al comienzo del ejercicio, nos permite conocer con qué recursos cuenta la empresa para iniciar su ejercicio económico. Balances parciales, al cierre del mes, trimestre, semestre, o con la periodicidad que se requiera, nos permite conocer la situación de la empresa en esos momentos determinados. Balance final, al cierre del ejercicio, nos permite conocer cómo queda la situación financiera de la empresa una vez finalizado su ejercicio económico, normalmente el 31 de diciembre, aunque podría ser otra fecha del año. Por lo tanto, se puede decir que de acuerdo a la metodología hasta aquí estudiada se ha preparado un balance general después de cada una de las operaciones propuestas. Sin embargo, será fácil advertir que, dado el gran número de operaciones que realiza una empresa, dicha metodología sería impracticable, razón por la cual el balance general solo se prepara periódicamente. Pregunta de reflexión. El primero registro contable que se realiza para contabilizar las transacciones que realiza la empresa, ¿es el libro diario o libro mayor? Los estados financieros. La contabilidad financiera, como se mencionó anteriormente, presenta información para usuarios externos e internos a la empresa. Básicamente esta información se refleja en 2 estados contables, el balance general y el estado de resultados. Balance general. Es un estado contable que indica la situación financiera de la empresa a un cierto instante, por ejemplo, al 30 de junio de 2020 o al 31 de diciembre de 2020, situación que se manifiesta mediante la representación de sus activos y pasivos. En el balance general se puede observar que, sobre el conjunto de activos de la empresa, cuyo total asciende a 5.000, los proveedores de mercaderías tienen derechos por 2.498 pesos, los bancos por préstamos a 700 pesos y los propietarios por 1.802 pesos, capital más utilidad neta. Por lo tanto, en el pasivo se indica únicamente a quienes debe dinero la empresa y cuánto dinero les adeuda. Materialmente en el pasivo no hay ni un peso.
todo cuanto la empresa posee, pero que a la vez adeuda a los proveedores de mercaderías, bancos y propietarios, son sus activos: 50 pesos disponibles en la caja, 450 pesos disponibles en una cuenta corriente bancaria, 1.000 pesos que le adeudan sus clientes, 2.500 pesos en mercaderías, 800 pesos en vehículos y 200 pesos en muebles y enseres. Estado de resultados. Es un informe contable que indica los distintos ingresos y gastos de la empresa y, como consecuencia, se obtiene la utilidad o la pérdida neta de la empresa durante un periodo determinado. A este estado suele asimismo denominarse el estado de pérdidas y ganancias o estado de rendimiento económico, y en este contenido se le denominará estado de resultado. El estado de resultados es para un periodo determinado y no a una fecha determinada, como el balance general. Por ejemplo, balance general al 31 del 12 de 03, puede ser cada mes, y estado de resultado entre el 30 del 06 de 03 y el 31 del 12 de 03. El estado de resultado permite ampliar la información de la utilidad neta que figura en el balance general, donde los ingresos menos gastos es igual a la utilidad neta. Ingresos. Representan los incrementos que se originan en los derechos de los propietarios como consecuencia de la venta de bienes o de la prestación de servicios. Un ejemplo típico es la venta de mercadería al contado o la venta de mercaderías al crédito, debido a que en ambos casos aumentan los activos, en caja o las deudas de los clientes, y aumentan asimismo los derechos de los propietarios, utilidades. Gastos. Representan las disminuciones que se producen en los derechos de los propietarios, es decir, disminuyen sus ingresos por concepto de gastos. Un ejemplo de esto son aquellos gastos constituidos por el consumo de energía eléctrica y demás servicios recibidos por la empresa, ya sea que estos se paguen, disminuyendo los activos caja o banco, o se quedan debiendo, aumentando los pasivos con la compañía eléctrica u otros acreedores, disminuirán igualmente los derechos de los propietarios sobre los activos. Utilidad neta. Representa el exceso de los ingresos sobre los gastos. La utilidad neta explica por qué los derechos de los propietarios aumentan, la pérdida neta el por qué esos derechos disminuyen, pero los derechos de los propietarios también pueden aumentar por los aportes de capital y pueden a la vez disminuir por los retiros de capital o de las utilidades. A continuación, se presenta un ejemplo de estado de resultado y de balance general. En el material de estudio se presenta el estado de resultado entre el 31 del 12 de 2020 y el 31 de 12 del 2020. Se recomienda su revisión para una mejor comprensión del material. Estados contables clasificados. El balance general puede presentarse ordenando los activos de acuerdo al criterio de disponibilidad o grado de conversión a efectivo de los mismos, liquidez, y los pasivos según el criterio de exigibilidad de pago, 30, 60 y 90 días. Estos criterios podrían explicarse a nivel de todas las partes o cuentas en que se subdividen los activos y pasivos, pero en la generalidad de los casos solo se opta por agrupar dichas cuentas en ciertos rubros principales y, en los cuales los criterios de disponibilidad o exigibilidad rara vez pueden ser observados con rigurosidad. Según la circular número 1501 emitido por la Superintendencia de Valores y Seguros, los estados contables se deben presentar de acuerdo a la siguiente clasificación. Activos, activo circulante. Disponible. Valores por cobrar neto existencias. Activo fijo. Bienes raíces, maquinarias y equipo. Otros activos. Inversiones financieras fijas, activos intangibles. Pasivos. Pasivo circulante. Préstamos bancarios, valores por agregar. Pasivo a largo plazo. Préstamos. Patrimonio. Capital pagado, reservas. UT neta del ejercicio. Debido a que el pasivo circulante más el pasivo a largo plazo se le conoce como pasivo exigible de pago, el pasivo total es entonces igual a este pasivo exigible de pago más el patrimonio. Como sinónimos del vocablo patrimonio se utiliza también las siguientes expresiones: capital y reservas, fondos propios y pasivo no exigible. Estado de resultados. El formato único que se establece en la circular número 239 de la Superintendencia de Valores y Seguros, es de uso exclusivo y obligatorio para todas las sociedades inscritas en el registro de valores, a excepción de las entidades de seguros. El estado de resultado contiene la siguiente información. Ingresos de explotación. Corresponde a las ventas totales, del giro, efectuadas por la empresa durante el periodo cubierto por el estado de resultados. En el monto de las ventas debe mostrarse el valor sin los impuestos que la graven, por ejemplo, IVA, descuentos de precios y otros que afectan directamente el precio de venta. Costo de explotación. Corresponde al costo determinado de los productos vendidos, del giro,
de acuerdo con el sistema de costos llevado por la empresa. Margen de explotación. Es el resultado de restar los ingresos de explotación menos los costos de explotación. Gastos de administración y ventas. Incluye todos los gastos de administración y ventas, tales como remuneraciones, comisiones, publicidad, promoción, etc. Resultado operacional. Corresponde el margen de explotación, menos los gastos de administración y ventas. Ingresos financieros. En estos casos se consideran los ingresos obtenidos por la empresa en la inversión de recursos financieros, por ejemplo, bonos o depósitos a plazo, entre otros, que estén representados por intereses devengados y otros similares. Utilidad de inversión en acciones. Son las que se generan por la venta de las acciones adquiridas por la empresa o por el reconocimiento de dividendos resultantes de la inversión. Se entenderá dividendos como las utilidades generadas por la empresa en la cual se realiza la inversión, es decir, la empresa a la cual se le hace el aporte de capital. Otros ingresos fuera de explotación. Son aquellos ingresos, tales como royalties, regalías, utilidades en venta de activo fijo y todos aquellos ingresos que no provengan de las ventas del giro ordinario de la empresa, que no hubiesen sido definidos anteriormente. Incluye, además, los dividendos percibidos por inversiones presentadas en los rubros valores negociables e inversiones en otras sociedades del activo. Pérdida en inversión en empresas. Son aquellas pérdidas generadas en las empresas donde realizamos la inversión o el aporte de capital. Amortización menor valor de inversiones. Se utiliza cuando el valor de mercado de las acciones es menor que el valor en que las compramos. Gastos financieros. Son aquellos gastos incurridos por la empresa en la obtención de recursos financieros y que están representados por los intereses, primas, comisiones, etc. y que son resultantes de cualquier tipo de deuda. Otros egresos fuera de explotación. Son consideradas pérdidas en la venta de inversiones, en la de activos fijos, etc., excluyendo los gastos financieros. Corrección monetaria. Corresponde al saldo resultante de la revalorización de los activos y pasivos sujetos a corrección monetaria, a través del IPC, índice de precios al consumidor, y la revalorización del capital propio financiero. En definitiva, a final de año los datos se actualizan según la variación del IPC y el saldo es registrado en la cuenta corrección monetaria. Resultado no operacional. Es el agregado de aquellas partidas que por convención se definen desligadas de la operación del negocio propiamente tal. Resultado antes de impuesto a la renta. Se obtiene sumando los resultados operacionales y no operacionales. Impuesto a la renta. Es el gasto tributario por concepto de impuesto a las utilidades, impuesto a la renta primera categoría, calculado de acuerdo a las normas tributarias vigentes. A continuación, se presenta tabla de impuesto a la renta de primera categoría actualizada al año 2023, fuente servicio de impuestos internos. Utilidad, o pérdida, del ejercicio. Es el resultado antes del impuesto a la renta, menos dicho impuesto, es decir, es la utilidad, o pérdida, después de impuesto. Conclusión. Durante un ejercicio contable, las variaciones de activo, pasivo y patrimonio se van acumulando por separado en los diversos conceptos que representan a los recursos y a las obligaciones. Cada concepto asume la representación de una cuenta. La cuenta es la agrupación sistemática de transacciones relacionadas con un mismo asunto o persona, bajo un título apropiado. El conocimiento de las cuentas contables de la organización es uno de los pasos más importantes en el proceso contable, ya que, desde ahí, nace la contabilización y el procesamiento de datos que finalmente se transformará en información para la toma de decisiones. Es primordial, el registro en las cuentas contables correctas, para realizar un análisis adecuado, oportuno y uniforme de la información. Para lograr lo anterior, se debe estar muy atento a la naturaleza y clasificación de la cuenta contable en activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos, ya que de esto depende el tipo de transacción y la metodología de registro. Esta igualdad del inventario que activo es igual a pasivos más patrimonio, permanece durante toda la vida de la empresa, aunque sus componentes cambien constantemente de valor. Nos vemos en un próximo aprendizaje. Adiós.